El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela y con las reservas naturales más grandes del mundo cabe pensar que la economía venezolana va a seguir beneficiándose de este recurso natural. Pero hay quienes se preguntan dentro y fuera del país hasta qué punto esta dependencia es saludable. Precisamente hemos venido a Venezuela a tomarnos un guayoyo con un grupo de expertos que van a tratar de despejar esta y otras interrogantes. El 25% que se exporta de petróleo. Taza, se está importando caraotas, pollo, la industria local, lo que es tratar de aprovechar toda la de petróleo, sino que el PIB que ahorita empieza por el 20%. De ser así, eso es cierto, esa cantidad, 20%. Todo lo demás es la gente. Ahorita empieza a salpicarle al pueblo venezolano. La baja petrolífera que representa, no sé en porcentaje cuánto, de que el país quiebra, ocurre todo lo diciendo progresivamente, ¿no? Pero en la calle, producto que hay una correnta de cuánto de todo el petróleo que tenemos. Bienvenidos al programa. La primera pregunta que quisiera es una pregunta muy genérica para quienes no conocen las dimensiones de lo que es el petróleo en Venezuela. En términos, digamos, de la cantidad de petróleo que tienen como riqueza, ¿alguien podría decirnos en términos muy genéricos cuál es esa dimensión de la riqueza petrolera venezolana? Estaríamos hablando de cerca de 295.000 millones de barriles a un factor de recobro de 20%. Eso significa que apenas podemos extraer con tecnología probada y comprobada esa cantidad, 20%. Todo lo demás se queda en el subsuelo. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de reservas probadas. Que tiene capacidad de reservas probadas, estamos hablando de tecnología que existe y ya certificada para que eso se pueda hacer. Sin embargo, hay investigaciones que muestran, por lo menos la Agencia Geológica de Estados Unidos dice que ellos tienen tecnología para un factor de cobro muy por encima del 20%, estamos hablando del 45%. De ser así, eso es cierto, tuviésemos más reserva de lo que realmente acabo de mencionar. Da la impresión, a juzgar por lo que hemos visto, quienes hemos llegado aquí a Caracas, que lo del petróleo va más allá que lo netamente económico, que tiene influencia en otros aspectos de la vida del venezolano. ¿Cómo se traduce esa influencia del petróleo en otros aspectos, precisamente, valga la redundancia, de la vida de los venezolanos? Sí, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que hay que entender que el 95% de nuestras exportaciones, el 95% son petróleo. 95%. 95% de nuestras exportaciones totales. Esas están en manos del Estado fundamentalmente. Otra de las cuestiones es la gasolina. Tenemos la gasolina más económica del mundo. Llenar un tanque en Venezuela cuesta $0.50. Un tanque completo de 60 litros cuando en otros países puede costar hasta 100. O sea, cuesta 200 veces más llenar un tanque en Estados Unidos que en Venezuela. Incluso en Uruguay, en México. ¿O en Europa? En Europa es mucho más caro. Reino Unido es Reino Unido. Carísimo. Exacto. Aquí no solamente que no hay impuesto sobre la gasolina, sino que está absolutamente subsidiado. El nivel de subsidio de la gasolina puede llegar al 98% si lo comparamos a niveles internacionales. Eso indica que hay una cierta cultura, ya llegando a tu punto, del derroche energético. La gente usa el aire acondicionado de manera indiscriminada y hay gente que viene de Canadá y dice que pasa más frío en Venezuela que en Ontario. Pero aquí hay un punto, muy importante, y es que se ha dicho permanentemente que Venezuela es un país rico. Yo tengo de verdad diferencias ahí. La riqueza de un país no está determinado solo por su materia prima. Tiene que combinarse varias cosas para poder producir riqueza. Uno es la materia prima, pero por otro lado tenemos el desarrollo de las fuerzas productivas y sobre todo la fuerza de trabajo. Nosotros tenemos un ingreso petrolero o producto de la renta petrolera mucho mayor que la capacidad de esas fuerzas productivas de producir, valga la redundancia. Entonces, eso genera, a mi entender, una cantidad de dinero que llega a todos los venezolanos por diferentes vías, directas o indirectas, que ha fomentado, a mi entender, repito, el consumismo. Yo creo que es uno de los graves problemas de los países rentistas. Es decir, nosotros no vinculamos la riqueza al trabajo. Nosotros lo estamos vinculando a lo lúdico, a la riqueza fácil, y ahí tenemos un problema social muy grave. Es muy común que uno vea en Venezuela a la gente cambiando permanentemente de celulares o queriendo cambiar de carro, cambiando de ropa cuando aún no lo requiere. Y eso es porque hay un ingreso muy grande que no es producto en su mayoría del trabajo de los venezolanos. No significa que los venezolanos no trabajen, los venezolanos sí trabajan. Sin embargo, no tenemos un desarrollo importante de las fuerzas productivas. Claro, y eso se refleja en términos de que por lo menos lo que nosotros capturamos como renta, la renta petrolera, que es como generalmente le decimos,
es una cantidad de divisas que capturamos a escala global. Es una cantidad de divisas que no producimos los venezolanos en términos de producción petrolera. Efectivamente, lo que se cotiza en el mercado es el precio del barril de petróleo, que es nuestro recurso natural, y como dueño soberano tiene ese precio y nos aprovechamos de esa renta. Pero eso que capturamos, o sea, ese excedente que puede llegar hasta un 80-90%, dependiendo la asociación que tengamos, puede ser una cantidad de divisas que realmente estamos produciendo los venezolanos. O sea, se captura en una especulación internacional que existe a escala global. Pero da la impresión entonces que si no todos tienen acceso a esa renta, hay sectores que en un país tan rico pero a la vez tan caro, precisamente por ello, son quienes no reciben esos beneficios, y eso crea una cierta situación de desigualdad. Sí, ¿no? sí, es que tampoco hay que creer que la renta petrolera llega a todo el mundo, se reparte, o pasa como Sarah Palin en Alaska, que ella le da un cheque a cada persona por un pedazo de la renta. Eso tampoco es así. En Venezuela hay una pobreza bastante grande, a pesar de que el gobierno bolivariano ha hecho algunas políticas para disminuirla, y estuvo en 60 y ha bajado a 30, incluso la pobreza extrema. A 7% la pobreza extrema. No, a 30 la global y a 7 la extrema. A 7% Exacto, pero la cuestión de la repartición de la renta indica que hay ciertas transferencias de esa renta petrolera hacia sectores empresariales y sectores estatales de muy alta élite. Por ejemplo, una de las fundamentales transferencias de renta es la importación. Venezuela del año 2003 al 2008, sus importaciones crecieron en 320%. 320%, eso es algo prácticamente inédito. Y del 2003 al 2011 crecieron en 347%. El auge de los precios del barril, que estaban en el 2003, 2002, más o menos en 10, 12 dólares, y llegaron a 110, 140 en el pico en julio de 2008, hace que esa gran cantidad de divisas se gaste importando, y como dice un poco Sergio, las fuerzas productivas en Venezuela están muy atrasadas, no hay un desarrollo industrial. El PIB manufactura es menos del 12%. Ajá. Ese precisamente me lleva a mi siguiente pregunta, y es de alguna manera lo que dije en mi introducción. ¿Hasta qué punto el hecho de que el petróleo sea ese colchón sobre el cual descansa la economía venezolana y hace que no se haya desarrollado una infraestructura industrial como en otros países de América Latina, por ejemplo, que no tienen esa riqueza petrolera, hace correr el riesgo de que la volatilidad de los mercados internacionales haga que en un momento dado, y esto creo que ha ocurrido durante la historia, digamos, petrolera venezolana, haga que no haya una especie de defensa que permita buscar una alternativa cuando esta volatilidad se produce? Entonces, yo creo que es un riesgo que se corre al depender demasiado del petróleo, ¿no les parece? Digamos, en Venezuela han existido 4 visiones que se han desarrollado sobre la renta, el manejo de la renta. La primera la rescata Gómez y entiende que la renta petrolera era una cantidad importante de divisas que tenía que utilizar si él la usa. Gómez fue un presidente dictador venezolano del principio del siglo hasta el 36. Él establece el primer impuesto a la actividad de la renta petrolera, y él utiliza eso para fortalecer al Estado y para garantizar propiamente la creación del Estado Nacional. Pero después viene Medina Angarita y es el que comprende que esa renta... Un poco para aclarar, él es un presidente que siguió a Gómez. Claro. ¿Más o menos en qué época? No fue directamente después, fue unos años después. Pero Medina Angarita en el 41, 42, él establece un proyecto nacional, el primer proyecto de desarrollo nacional con la renta. Lo que pasa es que él concebía que esa renta petrolera, que tenía que estar en manos del Estado, debía utilizarse a través de la vía privada para el desarrollo industrial. Y él arranca grandes proyectos. Después viene un tercer momento que fue con el Pacto de Punto Fijo en el 61, que establecen que esa renta petrolera debe ser distribuida a la sociedad vía aporte social, y obviamente se crea una gran dependencia del Estado. El Estado crece mucho y se establece una suerte de estado de bienestar en Venezuela, sobre todo en los años 60 y 70, y así se pudo mantener un proyecto socialdemócrata durante muchos años, hasta que viene el declive de los precios del petróleo, y sobre todo entra a Venezuela el neoliberalismo, que es el tercer momento sobre cómo concebir la renta. El neoliberalismo plantea la privatización de toda la industria y por supuesto la entrega de la renta, mientras los dos dimensiones anteriores pretendían la defensa de la renta, ellos plantean la entrega de la renta.
el país quiebra, ocurre todo el desastre económico que ocurrió en Venezuela con el Caracazo y las insurrecciones cívico-militares del 92, y surge después la Revolución Bolivariana. Y la Revolución Bolivariana rescata la defensa de la renta petrolera con la idea de también sostener un estado de bienestar y desarrolla las misiones, desarrolla una cantidad de políticas, pero comienza un poco tardío, diría yo, a desarrollar planes de industrialización. Creemos que ese es el camino correcto. O sea, de mi entender, es necesario el desarrollo de las fuerzas productivas e invertir eso repito, en medios de producción, en cualificación de la fuerza del trabajo, en entrenamiento, en preparación, etcétera, y en todo el tema que tiene con materia prima. Pero cabe pensar, pienso yo, que si se está tratando recién de establecer una especie de parque industrial, es un proceso a largo plazo más que a mediano plazo. Por consiguiente, todavía hay esa dependencia sigue manteniéndose, pero que va a esperar mucho tiempo para que ese parque industrial o ese proceso industrial... No, bueno, en el caso, complementando lo que le planteaba el compañero, o sea, hay que también decir que, por lo menos en el caso de Venezuela, o sea, la situación de petróleo es que es un producto, una mercancía muy cotizada a escala internacional, es energía. Y por eso es que mucho de la explicación de la historia y los golpes de Estado a lo largo de Venezuela se explica a través de la injerencia y de la captura de esa renta petrolera. Esa renta petrolera. O sea, si queremos hablar de Venezuela política, tenemos que hablar de la Venezuela petrolera, porque una explica cuál es la consecuencia en aspectos políticos. Ahora, en términos de la época del neoliberal, nosotros en los años 80, en los años 90, que fue una ola bien instrumentada por el capital transnacional de capturar nuevamente el recurso natural, ellos debilitaron fuertemente la renta petrolera a través de lo que se conoció como la apertura petrolera. Durante la apertura petrolera nosotros realmente aquí estábamos subsidiando economías de primer mundo. Porque la Venezuela Saudita creo que sí, porque estábamos subsidiando países de primer mundo en términos de que estábamos prácticamente regalando el petróleo. Salía más caro producirlo en algunos casos que venderlo. Gracias a la Revolución Bolivariana nosotros hemos permitido, por lo menos en términos cerca de 10 años, rescatar. Si hubiésemos continuado con la apertura petrolera, nosotros tenemos ahorita, haciendo la comparación con lo que es la política ahorita revolucionaria, hemos rescatado 14 veces en términos de la cantidad en dólares, estamos hablando cerca de 295 mil millones de dólares, una cantidad enorme en comparación con lo que se hubiese acumulado si hubiésemos continuado con la política de apertura petrolera. O sea, es una cantidad enorme de divisas que ahorita empieza a salpicarle al pueblo venezolano, a lo mejor no de la mejor manera, pero ya falta mucho por avanzar, porque lo único que existía antes de la apertura petrolera era que por lo menos la gasolina era subsidiada. Se podría decir que eso era la forma más democrática en que decíamos que el petróleo llegaba a eso. Pero bueno, inclusive en términos de la devaluación, porque el dólar que tenemos ahorita es un dólar profundamente devaluado. Si nosotros comparamos lo que capturamos en estos años de revolución comparado con los dólares de la apertura petrolera, sigue siendo por encima la cantidad que se ha capturado en divisas en términos de la captura de esa renta. Porque el problema aquí no es solamente el recurso natural, sino también además esa renta que antes, en términos de no capturar, nosotros como venezolanos estábamos financiando a esa economía internacional. Hay un dato importante, Francisco, ahí que es revelador. Medina Angarita, en los años 40, sube considerablemente todos los impuestos a la actividad de la renta petrolera, las regalías, etcétera, y las llega al 60%. De cada barril que salía de acá, él establece el 60%. Ahí, bueno, para eso estaba la Segunda Guerra Mundial, él presiona a Roosevelt y le dice, si usted no me acepta esto, yo cierro el chorro, y tuvieron que aceptar el 60%. Después viene el gobierno de la Cuarta República y lo baja a 50%. Hicieron la primera operación, yo diría, mediática, y le dijeron al país que ese 50-50 era una victoria. Eso poco se sabe, pero en realidad fue un retroceso. Pero después viene el neoliberalismo y bajó las regalías, en algunos casos hasta el 1%. En la faja. En la faja. Es decir, en la faja porque no reconocían lo de la faja como si fuese crudo. Cuando dices la faja petrolífera del Orinoco. Al Orinoco. Es la mayor reserva. Pero ellos decían que eso era algo así como carbón y por tanto se vendía como carbón. Lo vendían como carbón. O sea, no estaba acogido a las normas de crudo. O sea, era literalmente eso es traición. Eso fue una traición a nuestro país. Agarraron nuestros recursos y los regalaron literalmente. O sea, de 60% la faja petrolífera, que representa no sé en porcentaje cuánto de todo el petróleo que tenemos. El petróleo que tenemos aquí prácticamente la faja está por encima del 80%. El 80%. De todas las reservas. Y lo bajaron al 1%. Al 1%. Al 1%. No, en regalías. En regalías. Un salto. O sea, la ley establecía el máximo 16 2/3 y un mínimo de 1%. Bueno, ellos lo llevaron al mínimo.
considerando, porque eso no se consideraba crudo, entonces lo llevaron a 1%. Eso es en la faja, ahí estábamos entregando 600.000 barriles de crudo mejorado, que no se consideraba crudo para efectos de las transnacionales, pero en el mercado sí afectaba el precio del petróleo. Obviamente, cuando viene el presidente Chávez y toma las medidas, la nueva ley de hidrocarburos y comienza a tomar control, tenía que haber un golpe de Estado. Y a veces no se entiende del extranjero qué ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela es que se está estableciendo progresivamente, no hemos resuelto todo, pero hemos establecido progresivamente la soberanía sobre el recurso energético, y eso efectivamente afecta intereses muy grandes que anteriormente lo controlaban. Okay. Yo quisiera hacer una pregunta cuando ustedes hablan del control del petróleo por parte de Venezuela. Al ser un bien nacionalizado o nacional, o que pertenece digamos, al Estado más que al gobierno, siempre hay la teoría esta de que las empresas públicas no son eficientes, que se necesita la empresa privada. ¿Hasta qué punto se puede permitir que en el caso de Venezuela, por ejemplo, el hecho de que el petróleo pertenezca al Estado y no a las empresas privadas, o que las empresas privadas se ciñan a las reglas que impone el Estado, se puede lograr cierta eficiencia en la producción de petróleo? No, la eficiencia en la producción de petróleo está. De hecho, nosotros podríamos indicar que no solamente es el 95% de lo que se exporta de petróleo, sino que el PIB petrolero es absolutamente estatal, salvo los convenios que hay en empresas mixtas, asociaciones de producción y convenios entre privados y públicos. Hay empresas de todas partes del mundo que son públicas y funcionan. No toda empresa pública es mala. Las empresas en Suecia de licores son totalmente nacionales, son totalmente estatales y funcionan. Igual en Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede? En Venezuela hasta el 2010 el PIB todavía era mayoritariamente privado. El 70% del PIB era todavía privado. Y el 92% de las empresas son en Venezuela privadas. El Estado es menos grande de lo que parece, a pesar de que ha nacionalizado varias cosas. El petróleo tiene una centralidad fundamental. Aunque parezca el 50% del presupuesto directamente, tiene una correlación muy fuerte con el gasto público. Porque todo lo que, bueno, una buena parte de lo que ingresa al país, el gobierno lo drena. Y lo drena por dos vías, la cuestión del gasto público y la sobrevaluación. El bolívar está terriblemente sobrevaluado, y esa sobrevaluación del bolívar hace que los bienes importados sean mucho más económicos. Entonces mucha gente lo que hace es ir a comprar a Panamá, a China, y revende acá. Entonces no producen nada. En Venezuela está importando casi el 70% de lo que consumen. Está el problema central del desarrollo de nuestra industria. Ese es el aspecto de la dependencia. 70%. Se están importando casas, se está importando caraotas, pollo, carne. Es algo totalmente... Que no debería ser, debería ser producción nacional. Imagínate que yo voy a producir, yo tengo una cantidad de dinero X que quiero producir. Y yo digo, bueno, yo voy a gastar tanto en un galpón, tanto en la materia prima, en maquinaria, tal, y yo lo voy a vender en tanto, me voy a ganar, qué sé yo, 30%, por decir un número. Pero resulta que si yo agarro ese mismo dinero y de repente me voy para China o para Panamá, como está diciendo el compañero, me voy a ganar, lo traigo, lo vendo y me gano 250%. ¿Para qué me voy a arriesgar yo? Haciendo una inversión productiva, si en menos tiempo yo puedo obtener más. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero y mucha liquidez en la calle, producto que hay una torrente de dinero, como dijo Francisco, que no es nuestro, que es parte de la plusvalía mundial que agarramos y entra a Venezuela, pasa por Venezuela. Entonces, efectivamente, bajo las leyes del mercado, no hay manera, a mi entender, de que nosotros convirtamos un país rentista en un país de desarrollo de fuerzas productivas. No hay manera. Porque crea un clima de autocomplacencia económica y cultural, ¿no es cierto? Solamente en términos de ver una burguesía en Venezuela, nosotros tenemos lo que se conoce como fe de cámara, que es una cuerda de burgueses que lo que hacen es importar, y tenemos fe de industria. Y cuando tú ves la dimensión de la fuerza que tienen cada uno de ellos, fe de cámara se impone permanentemente, porque es lo que tiene. Pues, o sea, lo que es la burguesía venezolana es una burguesía que además es hija de la renta petrolera, porque los intentos de construir una burguesía productiva a través de sembrar el petróleo por diferentes aristas durante los gobiernos de la Cuarta República, o sea, generaron esta burguesía que tenemos ahorita, que es también hija de la renta petrolera. Bueno, no es que yo quiera defender a los empresarios ni a los burgueses, pero es que no se puede hacer más nada dentro de la economía clásica de mercado. Claro. Porque el capital va a donde hay mayor tasa de ganancia. No es que piensa, vamos a desarrollar el país, no es que vamos a hacer fábricas, no. ¿Qué es lo que da más ganancia en Venezuela? Comprar en Panamá, comprar en China y revender. Entonces todos los capitales son importadores, especuladores, compran y venden, hacen la reventa, la gran mayoría de los capitales. Por eso lo que es telecomunicaciones, servicios,
finanzas y comercio, eso es todo lo más grande que tiene el país. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Un proceso de industrialización. Eso es vital. Hay que empezar a industrializar, hay que empezar a construir. O sea, la que renta el petróleo petrolera sirve para eso. la industrialización. Claro, pero tiene que ser una industrialización estatal, porque se necesitan hacer muy grandes empresas, muy grandes inversiones, recuperaciones de muy largo plazo. Infraestructura, tecnología, etcétera. Alta tecnología de gran escala, porque eso es uno de los problemas, la falta de escala. Pero ¿cómo? O sea, habría que importar, habría que ver una forma de crearla. Y hay ideas y hay planes. Además, tienen que haber fondos de esa renta que sean intocables, dedicados solamente a eso. Porque la idea sería que si ustedes compran esa infraestructura como el petróleo, entonces permite desarrollarla para que no tengan que seguir comprándola. Exacto. Pero como decíamos, es un proceso realmente a largo plazo, pero que... La idea que nosotros tenemos puntualmente para avanzar eso, no lo tienen los compañeros acá, sino es algo que hemos venido desarrollando, es la Central Estatal Única de Importación, la CUI. Es tratar de aprovechar todo el monopolio de las exportaciones que se tiene de hecho, porque el 98% de lo que se exporta es del sector público, el 98%. La burguesía local lo único que exporta es el 2% de las exportaciones totales. Entonces lo que habría que hacer es aprovechar esas divisas para financiar un programa de industrialización estatal, gran escala, alta tecnología, y todas las personas que quieran importar que pasen por el Estado y el Estado cobre impuestos diferenciales. Si tú quieres importar un teléfono, te pueden cobrar un impuesto muy alto. Si quieres importar una medicina, un impuesto muy bajo. Para que se pueda ir creando ese fondo y se pueda desarrollar algo distinto. Dos cosas, ¿no? Digamos, decir que es necesaria la industrialización, lo hemos dicho todo, es como llover sobre mojado. Toda Venezuela es un consenso social, hay que industrializar. El problema es cómo lo hacemos. Yo me atrevería a meterme en ese terreno en dos áreas. Uno es el tema agroindustrial. O sea, es uno de los más importantes y uno de los que genera más empleo. Es decir, el campo genera mucho empleo y además nos garantiza soberanía. Y el segundo tema es el tema derivado de la refinación. La industria de la refinación es la industria más compleja después de la aeroespacial. Y nosotros tenemos refinación y tenemos todas las áreas técnicas allí en una refinería. Eso quiere decir que nosotros pudiésemos ir progresivamente a partir de las refinerías asumiendo la cadena productiva aguas abajo y aguas arriba sobre todas las actividades tecnológicas que hay en una refinería. Un ingeniero que trabaje en una refinería y que tenga experiencia en refinación puede perfectamente trabajar en áreas, por ejemplo, de alimentos. Estamos llegando al fin del programa. Yo quisiera partir de tu respuesta para una conclusión final muy breve de cada uno. Entonces... Algo media hora cada uno y listo. Bueno, podríamos estar todo el día, lamentablemente no tenemos el tiempo. Muy brevemente, entonces, es posible, muy brevemente, tener el petróleo como el principal recurso de exportación y a base de eso crear una infraestructura industrial que permita a Venezuela tener un colchón, digamos, de alivio. ¿Es posible? Es posible, pero se requeriría, así como estamos trabajando ahorita con la misión vivienda, concentrar esfuerzos, recursos y creatividad, hacer lo mismo. Y sobre todo con muchos controles colectivos. Hacen falta controles colectivos porque una de las cosas que no salió a flote acá es el tema de la corrupción. La renta petrolera genera importantes niveles de corrupción y la única manera de acabar con la corrupción son los controles colectivos. Sí, muy bien. Yo creo que la única forma de avanzar hacia la industrialización, hacia que Venezuela empiece a producir lo que no produce, es inversiones estatales grandes, agroindustrial, petroquímica y con alta escala y alta tecnología. La burguesía local no tiene los capitales suficientes, no tiene ni el interés ni los capitales suficientes para hacer empresas realmente grandes, realmente competitivas. Eso nada más lo puede impulsar el Estado con la renta petrolera, pero disminuyendo la importación y reubicando ese gasto. Brevemente, por favor. Bueno, brevemente se podría decir que en primer lugar esa cantidad de la renta que se pudiera destinar para efectos de un desarrollo industrial tiene que ser una renta regulada para que el venezolano no vea que tenemos un exceso de dólares, un exceso de divisas y a partir de ese exceso empiezan a presionar inclusive para satisfacer sus patrones de consumo. Entonces tiene que haber una especie de leyes que permitan de que efectivamente ese colchón, ¿verdad?, tiene un techo y a partir y por encima de ese techo no podemos darnos el lujo de seguir perpetuando un patrón de consumo que es ajeno a toda nuestra producción. Sergio Manuel Francisco, muchísimas gracias. En Venezuela, petróleo sí, desarrollo industrial también. Esa es la conclusión a la que podemos llegar en este Guayoyo. Los invito para nuestra próxima edición. Hasta entonces.